Bien, bien. Antes de presentar a Rubén Cuevas, que es el referente principal de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en General Pueyrredón, le doy la bienvenida a Jorge Maisonave. Jorge Maisonave, que va a estar con nosotros, médico traumatólogo, integrante de PAIPOS, de Amigos Solidarios por la Salud, ¿sí?, que nos va a acompañar para tener una mirada de esta construcción que estamos generando desde Sanos de la Azotea, y también hacer su aporte, por supuesto, porque toda construcción también tiene su crítica, ¿no?, de ver que se puede mejorar, y decimos, lo charlamos entre nosotros, es la voz del inconsciente hoy. Así que, Jorge, te saludamos. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta sesión de este programa. Y bueno, voy a ver si puedo aportar, voy a poner lo mejor que pueda para estar a la altura de mis compañeros de hoy. Y ahí nos decís si realmente estamos sanos de la azotea. Bueno, no. Es un diagnóstico muy difícil. Yo lo dudo, te digo sinceramente, Jorge, sí. Lo dudo. Sí, con las caripelas que tenemos acá adentro. Sí, sobre todo porque deberíamos conceptualizar primero qué es la salud, ¿no? Y la salud tiene muchos pliegues para poder definirlo. Digamos, entonces, estar sano de la azotea es a lo mejor cuestionar cosas que son cuestionables del entorno, del contexto. Y habitualmente, históricamente, los personajes que hacían ellos eran los clásicos locos. Así que es muy difícil poder definir con precisión lo que es estar sano de la azotea. Ahora sí, ahí lo presentamos a Rubén Cuevas. Rubén, te saludamos acá desde el programa, agradecerte por llegarte hasta acá. Y por ahí, como para empezar, en principio, contarnos cuál es el rol que tiene la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires aquí en Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional, está regulado en el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires o de quienes estén de paso por la provincia, frente a hechos u omisiones de la administración pública, los entes descentralizados, empresas del Estado, fuerzas de seguridad, que impliquen un ejercicio abusivo, defectuoso, arbitrario por parte de estos, así como control de funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos. El defensor del pueblo actualmente es el doctor Guido Lorenzino, que asumió en enero del 2017 y tiene mandato por 5 años. Es elegido por una mayoría de la Cámara, de ambas cámaras, una mayoría grabada, es una mayoría de 3/4 de los integrantes de ambas cámaras, lo cual implica amplios acuerdos, y está acompañado de 2 defensores adjuntos. Está descentralizado el organismo a través de delegaciones. La delegación General Pueyrredón es la que yo represento aquí. Es una representación de la Defensoría local, ¿no? Es decir, actuamos en territorio y recibimos permanentemente la asistencia de la sede central, donde contamos con el aporte de numerosas secretarías que atienden particularmente cada área. Está conformada por idóneos en cada área y de la cual recibimos no solamente los protocolos, sino la asistencia necesaria para llevar a cabo nuestra labor. La delegación Mar del Plata, puntualmente, bueno, yo ejerzo el cargo de delegado en General Pueyrredón de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, recibe el 14%, durante 2018 recibió el 14% de los reclamos de toda la provincia se canalizaron en esta delegación, lo cual habla de la importancia, teniendo en cuenta que actualmente son más de 30 delegaciones ya que tiene la Defensoría del Pueblo, muchas de las cuales se encuentran en lugares también con población muy numerosa, ¿no?, el conurbano, por ejemplo. Así que esto habla de la importancia que tiene la ciudad en cuanto a la actuación de la Defensoría del Pueblo. Te hago una pregunta. Este 14% habla de el buen hábito que tiene el ciudadano de concurrir cuando considera que está vulnerado en alguno de sus aspectos, o no siempre es así. Bueno, tiene, yo creo, 2 aspectos, ¿no? Por un lado, la visibilización que tiene el organismo, que esto es fundamental. El organismo, esta delegación es la más antigua, como descentralización de la Defensoría del Pueblo, es la primera delegación que se abrió, fue esta, lo cual
ha generado una mayor visibilización. A lo mejor una delegación más joven no tiene la misma visibilización que estamos teniendo nosotros actualmente, y cuando la gente sabe quiénes somos, dónde estamos y en qué podemos ayudarlo, la gente se acerca. Aquel que no conoce el organismo, por supuesto, no acerca su reclamo. Esto es lógico, es claro. Así que creo que un poco tiene que ver con eso, y después con que Mar del Plata es una ciudad que tiene muchos problemas. General Pueyrredón, tengamos en cuenta que el 19% de la población son adultos mayores, que son quienes más acceden al servicio de salud. Por ejemplo, si estamos hablando de salud hoy aquí, bueno, es un aspecto importante también, y es una ciudad turística, ¿no? Tiene capacidad habitacional para 2 millones de personas. Esto habla también de la envergadura de la ciudad y de la multiplicidad de problemáticas que se abordan, que no están, por ahí no se ven en otras ciudades más chicas o otras ciudades que no tienen esta dinámica. ¿Cuáles son los caminos que un ciudadano debe recorrer para poder acceder a este tipo de reclamos? ¿A la Defensoría del Pueblo concretamente? Sí. O venir simplemente. Los caminos o las formas de comunicarse son tan variadas que hoy prácticamente yo creo que toda la población tiene acceso a la Defensoría, porque no solamente tomamos los reclamos de manera individual. Yo diría que no es el gran número de los reclamos los que se toman en forma presencial, sino que muchos de los reclamos la intervención nuestra se toma ante un simple llamado telefónico y el envío de documentación por mail o a través de WhatsApp, por los medios digitales que dispone la vía web, a través de la página de la Defensoría, un chat web. Hay un 0800-222-5262 que atiende las 24 horas, y esto es muy importante, ¿no? O sea, todos los días de la semana. Contamos con dispositivos móviles que este año estuvimos nosotros hasta el 15 de marzo y desde el 1 de enero ubicados en Plaza Colonia, atendiendo incluso los fines de semana, durante la mañana y la tarde. Esto es importante. Vamos a los barrios. En el Estado en tu barrio tenemos nosotros también ahí una oficina móvil para tener contacto permanente con el vecino en los barrios. Todos estos son medios de comunicación. Estamos hablando de mail, estamos hablando de Twitter, Instagram, Facebook. Cualquier medio de comunicación para nosotros es válido, y lo que tratamos es de que la persona tenga la menor molestia posible. Sí, Rubén. ¿Y podés explicar qué tipo de denuncia más simple se ha denunciado en la institución? O sea, para que la gente llegue a entender, porque hay gente, viste, que no llega a entender un idioma que no es tan popular, callejero, entonces dicen, ¿qué están hablando? Lo que nosotros somos muy, muy simples en esto. Lo que le decimos a la gente, que ante la duda llame o se acerque. También tenemos un número fijo, 495-0638, estamos de 8 a 14 horas, o nuestra sede de calle 25 de mayo 3022. Que se comunique con nosotros, cualquier duda que tenga, lo asesoramos. No solamente intervenimos ante un reclamo concreto, es decir, que la persona que sepa que es nuestra competencia y que nosotros tenemos que intervenir, que llama sabiendo que la Defensoría va a intervenir, sino aquel que tiene una duda, porque no solamente nosotros tenemos una intervención efectiva ante una vulneración de derechos que es de nuestra competencia, sino que asesoramos también a la gente, porque mucha gente no sabe qué derechos le asisten, cómo hacerlos valer, a dónde tiene que dirigirse, y termina yendo de un lado a otro. Todos le dicen acá no es, pero nadie le dice dónde es, ¿no? Claro, y eso es importante también. El acceso a la información es un derecho que muchas veces es vulnerado y que la Defensoría siempre trata de proteger. Rubén, con respecto a la salud, ¿con qué se están encontrando, ¿no? en este periodo histórico de nuestra ciudad de Mar del Plata? Bueno, la salud es uno de los reclamos más importantes que tenemos, y por supuesto el que más acapara nuestra atención por la envergadura del derecho que es vulnerado, ¿no? Digamos, el derecho a la salud es uno de los principales. Entonces siempre es prioritario para nosotros en lo que tiene que ver con la actuación. El 30% de los reclamos de esta delegación están vinculados a la salud directamente, lo siguen servicios públicos el 27% de los reclamos, discapacidad, educación y lo que tiene que ver con aspectos de tránsito. Multas de tránsito también tienen un porcentaje importante de reclamos. Los de educación han crecido mucho y los de salud se mantienen en niveles muy, muy elevados, con un incremento en algunos aspectos que antes no se daban, como por ejemplo los reclamos contra los prestadores privados, que antes no teníamos prácticamente y ahora van en crecimiento, y tiene que ver, me parece, con el contexto socioeconómico que se vive de los aportes a las obras. Se han mantenido los ingresos de la ciudadanía, están relacionados con los aportes a las obras sociales, y los medicamentos han aumentado más de un 200 o 300%, al igual que las prácticas, y esto
ha perjudicado gravemente también a las obras sociales privadas, que están en serias dificultades y se traduce en recortes en prestaciones, ¿no? Prestaciones que corresponden por ley, y las obras sociales se están negando en algunos casos y requieren una intervención activa nuestra. ¿Se logra que la gente acceda, cuando ustedes actúan, que acceda a la medicación o al derecho como corresponde? Le explico, nosotros tenemos una intervención administrativa, es decir, hacemos el reclamo concreto a la obra social, pero fundamentalmente no le hacemos perder tiempo a la gente. Si es una urgencia, supongamos un tema oncológico, que requiere una inmediata respuesta a la obra social y ya hay una negativa de parte de la obra social a suministrar esa medicación, por poner un ejemplo, nosotros no hacemos perder tiempo a la gente y la contactamos inmediatamente con la Defensoría Oficial, ya sea la Defensoría provincial o federal, depende de qué temática sea. Un reclamo contra IOMA va a estar canalizado a través de la Defensoría provincial, y un reclamo contra una obra social privada va a ir al federal. Bueno, nosotros enseguida tomamos contacto para que la persona pueda interponer una acción de amparo para resguardar su derecho, y si nosotros vemos que podemos tener una intervención efectiva que no vulnere el derecho de la persona, es decir, que el plazo que nosotros necesitamos para gestionar no haga peligrar la salud de esta persona, por supuesto la actuación nuestra va a estar. Rubén, aclarar, ¿no?, que existe la Superintendencia de Servicios de Salud que se encarga de obras sociales y prepagas. Digamos que vos comentás que ustedes también intervienen, y por ahí ampliar, digamos, qué ocurre en el caso de los servicios de salud a nivel municipal. Digamos, ustedes intervienen. Bueno, ¿me hablas de las obras sociales municipales? Nosotros... No, digo, por un lado están la Superintendencia de Servicios de Salud, que se encarga de tener acciones con la obra social y las prepagas, y por otro lado, digamos, ustedes con los reclamos de salud municipal también los toman. Sí, porque la salud no tiene niveles de reclamos, es decir, la salud es una sola, la persona que tiene su derecho vulnerado, incluso el Estado en los 3 niveles, es decir, municipal, provincial y nacional, debe dar respuesta, y nosotros la exigencia la elevamos incluso a veces a todos, ¿no? Muchas veces una falta de una adecuada atención en un servicio de atención primaria de salud, que puede ser municipal, se traduce en que esa persona se reclame la atención a la provincia, y si en definitiva el problema subsiste, a veces derivan un pedido de subsidio a Nación. Es decir, acá tenemos de los 3 estamentos, o sea, tanto salud pública provincial como municipal, municipal, provincial y nacional, y intervenimos en todos los casos, ¿no? Lo que es salud pública, desde lo que tiene que ver con salud municipal, tenemos numerosos reclamos vinculados a el atraso en el otorgamiento de turno, faltas de médicos en algunos de los centros de salud de los barrios, faltantes de vacunas, prótesis, todo, sí. Bueno, ya ahí vamos a otro ámbito que es provincia, no el municipio, no digamos, no es el proveedor en esos casos. Los principales reclamos por todo lo que tiene que ver con prótesis están dirigidos a las obras sociales, a la provincia, en el caso de que la persona no tenga cobertura de salud, incluir salud, que es la obra social para aquellos que tienen una pensión por discapacidad, y funciona realmente muy mal, y los numerosos reclamos que tenemos un porcentaje muy bajo de respuestas positivas, lo que hay que decirlo, pero los principales reclamos están dirigidos contra el Hospital Interzonal, el SEMA, el Programa Federal Incluir Salud y IOMA, ya sea en lo que tiene que ver con las prestaciones en sí que deben dar, así como el atraso de pago, lo que tiene que ver con Incluir Salud, sobre todo IOMA, el atraso por el pago de prestaciones, ¿no? Lo cual también pone en riesgo la cobertura de salud de las personas que están en un hogar o que reciben, por ejemplo, una rehabilitación en un centro específico. Una consulta, como usted dijo, vamos a tomar sus palabras, Rubén. El tema de los turnos y demás, ¿no? ¿Cómo lo están manejando eso? Bueno, es falta de profesionales, sí, falta de inseguridad. ¿Cuál sería el problema que está teniendo este tema de salud acá? Para las quejas me refiero, ¿no es cierto? Más allá de eso, ¿no? Está vinculado íntimamente a la falta de recursos humanos, ¿no? También a la falta, por supuesto, de infraestructura. Los lugares siempre
tengamos en cuenta que estamos hablando, en el caso de Liga, de un hospital que tiene ya numerosos años, sin perjuicio que se han realizado numerosas ampliaciones, y es un hospital interzonal, hay crecimiento demográfico, a lo que se suma que digamos, aumenta también el número de personas que acuden a las instituciones públicas de salud, también por la informalidad que se genera en el trabajo, en las relaciones de trabajo, los despidos, todo eso genera siempre mayor demanda en salud con los mismos o menores recursos. Y esto, por supuesto, que produce un déficit y un grave problema, ¿no? Tenemos reclamos siempre en áreas específicas, no en todos, en el área de urología, por citar un caso de Liga, bueno, también con algunas problemáticas con traslados a centros de mayor complejidad, como por ejemplo el Hospital del Cruce, que a veces tarda mucho tiempo en materializarse un traslado de una prestación que no se da en hospitales públicos con asiento en Mar del Plata. Bueno, y lo que tiene que ver con el SEMA también, cardiología, oftalmología, son áreas que digamos, tienen un colapso importante y turnos con atrasos de hasta un año o más, lo cual es lógicamente no puede ser de ninguna manera, y siempre los reclamos que nosotros hacemos, lo hacemos en el caso individual y siempre dejando a salvo que la respuesta debe ser para todos los casos, ¿no? Porque nuestra actuación no tiene por objeto lograr una prioridad hacia un paciente en desmedro de otros pacientes, ¿no? Sino siempre el reclamo dirigido a las autoridades está dirigido a que solucionen la problemática de fondo, que es el atraso y la vulneración de derechos que están sufriendo un montón de pacientes. La atención a todos. A todos, igual, exactamente, sí, por supuesto. Rubén, te agradecemos por acercarte a la radio, a FM de la Azotea, Sanos de la Azotea, un aporte valioso.